Buenos días, tardes o noches con todos quienes nos están escuchando. Les damos la bienvenida al primer episodio de nuestro podcast, el cual hemos decidido llamar Bedcast. El día de hoy me acompañan algunos compañeros, Mateo Arcos y Fernando Villamarín, para tratar un tema de suma importancia en nuestro campo, que es la resistencia antimicrobiana. Un tema que sin duda ha tomado más importancia en los últimos años, siendo un impedimento en la eficacia de algunos tratamientos y siendo un problema para la salud pública en general. Para ello tenemos a un invitado especial, al doctor Luis Condolo, especialista en farmacología. Doctor, un placer tenerlo aquí. Para mí es un gusto, chicos. Fernando, Mateo, Fernando y Daniel. Para mí es un gusto y pues en lo que yo pueda orientarles y poder incrementar un poquito su conocimiento, pues con mucho gusto. Así que les felicito también esta iniciativa, felicito la iniciativa del docente a cargo de la asignatura y que nosotros como un grupo docente podamos colaborar con esto y hacer algo más que nada como un tema académico, que es un complemento a la academia. Pues yo creo que es bonito también esta conversación y esta forma que ustedes han creado como los podcasts. Entonces, lo que podemos ir mejorando cada día en la parte académica junto a estos temas que son bastante importantes y relevantes. Muchas gracias, doctor. Tratemos de abarcar los puntos más importantes y creo que es conveniente empezar por describir qué es la resistencia antimicrobiana para empezar. Bien, ustedes han elegido un tema bastante curioso y bastante novedoso, y creo que hoy en día este tema está abarcando tanto en la medicina humana como en la medicina veterinaria. Recordemos que estamos relacionados directamente. La resistencia antimicrobiana está dada por una habilidad del microorganismo, y hablo del microorganismo ya sea por un parásito, por una bacteria, un hongo, y esta habilidad de estos microorganismos tienen la capacidad para sobrevivir frente a una quimioterapia. Esta quimioterapia será utilizar el fármaco adecuado para de esa manera, con ese antimicrobiano, poder destruir al microorganismo. Entonces, la resistencia es cuando este microorganismo ha tenido la capacidad de sobrevivir frente a esta terapia. Y claramente esto se da por medio de una mutación, pues, que es la mutación, cuando el microorganismo comienza a tener nuevas actitudes, nuevas características que le permiten sobrevivir a enfrentarse entre el microorganismo y el antimicrobiano. ¿Cuáles serían estos factores para que se den estos cambios de la mutación? Generalmente el principal factor que se da es por una sudosificación. ¿De acuerdo? Entonces, yo manejo unas escalas, que es una concentración inhibitoria mínima y una concentración basal mínima. Entonces, no sé si me permiten hacer una pequeña explicación en el pizarrón. Claro. Entonces, por ejemplo, hablando de un antimicrobiano, yo tengo lo siguiente. Yo tengo un eje de las X y un eje de las Y, ¿verdad? En base a esto, yo tengo dos concentraciones. La que les decía, por ejemplo, esto es más para antibacterianos, una concentración inhibitoria mínima, y tengo otra que es una concentración bactericida mínima. En base a esto yo tengo dos cosas. En este rango de aquí tengo una ventana de mutación. Bajo esta yo tengo una mutación. Entonces, mi tema terapéutico es cuando yo estoy sobre esto. ¿De acuerdo? ¿Por qué se da esta resistencia antimicrobiana? Porque yo estoy trabajando en dosis no adecuadas, cuando bajo de este parámetro. Si yo me manejo sobre una dosis superior a la concentración bactericida mínima, estoy destruyendo a los diferentes tipos de bacterias. Si yo estoy en esta zona, entre la concentración bactericida mínima y la concentración inhibitoria mínima, como bien lo dice aquí, es una ventana de mutación. O sea que posiblemente las bacterias pueden mutar, pero si yo bajo esto, van a mutar y va a comenzar los primeros indicios de resistencia. Por ende, cuando yo doy una terapia, recordemos siempre que nos dan una dosis, ¿no es cierto? Lo que conversábamos al inicio. Vamos a aprender sobre una dosis y esta dosis tenemos que respetarla.
Al momento que nosotros comenzamos, en lugar de darle la pastilla entera que necesitaba el perrito y le doy media pastilla, estoy trabajando en este rango. Por lo tanto, tengo mucho chance, le estoy dando mucho chance a la bacteria, que esta bacteria se vuelva resistente y comience a mutar. O sea que su habilidad para resistir al quimioterápico va a ir subiendo. Siempre en este rango mato, y claramente por una curva farmacocinética, que es un poquito más allá, va a bajar, pero otra vez voy a subir. Entonces estoy controlando totalmente a las bacterias. Debemos respetar el tiempo de administración del antimicrobiano o del antibacteriano, respetar el tiempo, y además de respetar el tiempo, tengo que respetar la dosis para que éste alcance un margen terapéutico y que el tiempo de eliminación del fármaco sea largo hasta destruir completamente al microorganismo. Hablando de microorganismos, bacterias, virus, hongos, parásitos, etc. Bueno, doctor, una pregunta muy importante que tengo es cómo se desarrolla esta resistencia y qué factores contribuyen a este fenómeno. Generalmente la resistencia se va a dar por el uso inadecuado de los fármacos. Recordemos que ustedes ya saben que es una bacteria gram positiva y una bacteria gram negativa, ¿verdad? Entonces, yo sí tengo fármacos específicos para tratar una bacteria gram positiva y una gram negativa. Al momento que yo administro a una bacteria gram negativa un antibiótico para gram positivas, estoy generando un impacto. Y por lo tanto estoy haciendo que bacterias gram positivas, que no es mi fin atacarlas, sino que estas bacterias gram positivas comiencen a mutar. Más adelante les puedo comentar un poco cómo se dan estos temas de resistencia. Pero son factores, generalmente el mal uso de los fármacos y inclusive dentro de los mal usos están el antibiótico no adecuado. O utilizo un antibiótico cuando no es correcto utilizar ese antibiótico o cuando hago un diagnóstico que no está bien. Utilizo el antibiótico como una herramienta de diagnóstico. Eso no está correcto. Saliéndonos un poquito del contexto de veterinaria, queríamos saber cuáles serían las consecuencias de la resistencia antimicrobiana en el sector público. Bueno, en el tema de la salud pública específicamente, recordemos que somos un tridente en la salud pública: animales, personas y medio ambiente. Los tres tienen que lograr un equilibrio. Si es que falla uno de estos, va a generar un impacto en todos. Nosotros, al ser médicos veterinarios, lo que debemos lograr es controlar que no haya una resistencia y que si hay una resistencia, pues logremos que un antibiótico o el medicamento adecuado actúe sobre ese problema que ya estamos teniendo, o sea, seleccionar específicamente. Pero hay un tema importante que se llama tiempo de retiro en los fármacos. ¿Qué es el tiempo de retiro? Es el periodo que demora el fármaco en salir del cuerpo. Hay fármacos que demoran una semana, 7 días. Entonces, si demora 7 días en salir el fármaco del cuerpo, yo tengo que esperar 7 días para ese subproducto, leche, por ejemplo, o carne, utilizarlo. Caso contrario, estoy consumiendo, si faeno el animal o tomo esa leche al día posterior, quiere decir que hay residuos de ese medicamento todavía, ¿no es cierto?, en leche o en carne. Y si la persona consume, estoy generando un impacto, porque la persona consumió el antibiótico indirectamente, pero las bacterias del organismo de la persona se ven alteradas. Y además en el medio ambiente, porque todos estos residuos se eliminan por heces, por orina, ¿no es cierto? Y al eliminarse por heces y orina están afectando los microorganismos naturales del suelo. Además que puede afectar a especies exóticas, ¿no? Como se ha visto en aves carroñeras, que están viendo un impacto significativo por el consumo de animales que han sido tratados en clínicas, se las desecha al medio ambiente, ellos consumen y por ende causa un impacto a nivel renal, a nivel hepático. Entonces, a nivel de salud pública es muy importante considerar que nosotros somos, creo que los primeros responsables de generar una resistencia antimicrobiana. Sí, doctor, o sea, como usted dice, la medicina humana y la medicina veterinaria estamos actuando en sinergia. Uh-huh. Hay algo que ahorita se me hizo la duda. En cuanto a la reproducción y la seguridad alimentaria. Por ejemplo, si un animal desarrolla resistencia antimicrobiana, ¿la resistencia se puede heredar a la cría? Sí, hay reportes, hay estudios en donde
el momento en el cual la madre ha sido resistente, transmite eso a sus crías genéticamente. Entonces, eso se puede transmitir, esa resistencia, porque hay un juego enzimático, el cual se puede heredar, y por ende la bacteria que era resistente en la madre puede tornarse resistente en la cría. Por lo tanto, ese es el tema, cuidar, porque luego podemos formar superbacterias, las cuales serán muy difíciles de erradicar. Siendo positivo, esperamos que sigan mejorando las bacterias, pero nosotros también seguir mejorando con productos químicos, ¿no es cierto?, que ayuden a controlar, siendo adecuado su uso. Y en cuanto a los alimentos, o sea, es lo mismo, porque usted había mencionado respecto a los fármacos, que hay fármacos que varía el tiempo en el que se eliminan del organismo, ¿verdad? Pero en los alimentos, esta resistencia antimicrobiana se puede transmitir a nosotros que consumimos, por ejemplo, la carne, huevos. Exactamente, sí. Por eso, en todo producto, recordemos, en todo producto que nosotros administramos a los animales, va a haber un tiempo de retiro, mismo que permitirá saber cuándo es adecuado el uso de esos subproductos. Por ejemplo, a la leche. Nosotros sabemos que el sector ganadero requiere el uso de los antibióticos, ¿sí? Y ojo, y estoy hablando de antibióticos o antimicrobianos en general para los microorganismos. O sea que yo me puedo concentrar en las bacterias, ¿no es cierto?, de lo que hablábamos, del tiempo de retiro. Pero también puedo utilizar un antiparasitario. Y ese antiparasitario también será responsable de transmitirse en la leche o en la carne. También tiene un tiempo de retiro. Claramente lo que más hemos estado últimamente enfocados es en las bacterias, que son las que más daño es la que nos está generando. Pero tener en cuenta que ya hemos causado también resistencia a ciertos antibióticos. En cabras hay muchos... son que generalmente tienen mucha resistencia a antiparasitarios, o si no, los famosos nemátodos que están volviéndose resistentes frente a la ivermectina. Ese es otro problema. En general, ¿no?, considerando todo lo que es antimicrobianos. Frente a todos estos productos que uno consume, hay que tener cuidado de la procedencia de esos productos, ¿no? Entonces es importante determinar y saber que el ganadero o el productor a manejar estos tiempos de retiro establecidos a fin de no generar un impacto en la salud humana. Vuelvo y repito, cuando se transmite cuando el fármaco pasa en leche, ¿sí?, yo estoy consumiendo parte del fármaco. Entonces mis bacterias están consumiendo una dosis subdosificada. O sea, nos estaríamos manejando de la concentración inhibitoria mínima para abajo. Por lo tanto, yo estoy dando la oportunidad a las bacterias de mi organismo que éstas se muten y generen resistencia. Por eso es que debemos respetar este tiempo de retiro. En su experiencia en el ámbito laboral, ¿qué tipo de enfermedades ha sido difícil para usted tratar, ya sea debido a esta resistencia microbiana? Bueno, en realidad los clínicos serían los que más nos aportarían, ¿no? El tema profesional es delicado porque ¿qué es lo que yo busco? Que un antibiótico actúe rápido y sea seguro. Es un término que se habla de amplio espectro. O sea que yo administro un medicamento, un antibacteriano o antiparasitario que actúe frente a todos los parásitos, nemátodos, tremátodos, o que actúe un antibacteriano frente a bacterias gram positivas, gram negativas, anaerobias y aerobias. Eso es lo que me daría más seguridad, ¿no es cierto? Porque yo no sé el tipo de bacteria que tengo, pero administro un producto que mate a todo, que destruya todo. El uso y abuso de estos son los que están generando un inconveniente. Lo ideal, y ahora se maneja, es hacer un cultivo bacteriano. Y en base al cultivo bacteriano determinar qué bacteria es, o hacer un coproparasitario y determinar qué parásito es. Y en base a esto yo utilizar el medicamento correspondiente. Pero nosotros queremos velocidad y efectividad. Por eso es que estamos cada vez utilizando nuevos medicamentos y estos repercuten en el uso del profesional. Hay buenas combinaciones, antibióticos que causan sinergia y me ayudan a eliminar más rápido las bacterias. Entonces, en el tema profesional ya comienzan a haber resistencia, por ejemplo, a enterobacterias, bacterias que están en el tracto gastrointestinal
y que claramente si nosotros comenzamos a subdosificar o consumir productos que tienen residuos de medicamentos, harán que en el futuro pues tengamos estas bacterias resistentes. Solo voy a acotar algo: la resistencia de las bacterias se dan porque quedan las bacterias, entre comillas dice las bacterias más fuertes, ¿no es cierto? Claro, se comienzan a destruir diferentes tipos de bacterias, pero quedan las bacterias más fuertes. Y estas bacterias más fuertes son las que han tenido la capacidad de producir bombas de flujo y influjo y eflujo. ¿Qué quiere decir esto? El antibiótico o antibacteriano llega a la bacteria, ingresa a la bacteria. Cuando la quiere destruir, desarrolla una bomba de eflujo. ¿Qué es eso? Que le atrapa la misma bacteria, atrapa el antibacteriano y la suelta. Y la elimina de la bacteria. Entonces entra el antibacteriano y una bomba que está dentro de la bacteria la saca. Entra y la saca. Entonces eso es un motivo por el cual ya comienza a haber resistencia. ¿Se dan cuenta cómo comienza a funcionar? O comienza a bacterias que han tenido la capacidad de producir enzimas. Y las enzimas destruyen, por ejemplo, las famosas beta-lactamasas, a los beta-lactámicos o a la famosa penicilina que ustedes han de haber escuchado. Entonces hay mecanismos de resistencia antimicrobiana, los cuales comienzan a surgir en base a la subdosificación. Tal vez en el pensamiento de nosotros como estudiantes recién formándonos, sea comprar un medicamento y al aplicar, sea como que aplicar de más para ver si funciona de una manera más rápida. ¿Nos podría explicar un poco cómo los veterinarios pueden determinar cuándo los antibióticos son necesarios para usar? Bueno, y esto es bastante importante porque una de las cosas que no se debe hacer es utilizar a los antibacterianos como un medio de diagnóstico. O sea, que aplico el antibacteriano y en base a eso digo, si se curó, sí, tenía que utilizar un antibacteriano, y si no se curó, pues tengo que preocuparme, ¿no es cierto? Entonces ahí la idea es, por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, ¿qué hago cuando me caigo de la bicicleta y me raspo el brazo? ¿Qué hago cuando llego a la casa? Desinfectar. Me desinfecto, ¿y cómo me desinfecto? Con alcohol podría ser, pero previamente yo me lavo, ¿no es cierto? Cojo jabón, agua, me limpio la tierra, saco los pedacitos de piedras, de vidrio, lo que sea, y después finalmente puedo utilizar alcohol, aunque y el alcohol, ¿no es cierto? O sea, y el agua oxigenada. Agua oxigenada también puede ayudar, que es menos irritante que el alcohol. Entonces sería uno de los medios. He ahí donde estoy utilizando un antibacteriano. ¿Cuándo utilizo? En este caso, la idea es una correcta asepsia. Limpiar bien la herida, desinfectar, si tengo que rasurar, los animalitos tienen pelos, rasurar los que está al contorno para que no guarden bacterias, y ya no estaría utilizando, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando llego a casa y le digo a mis padres que estoy con dolor del estómago? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dan? Una agüita aromática. Una agüita, ¿no es cierto? Una agüita de manzanilla, ahorita de orégano, y tomo eso, ¿no? Y en base a eso, pues lo único que estoy haciendo es lograr que mi cuerpo, mi sistema inmunitario, destruya las bacterias. Claramente, si llevo con una diarrea de 4 o 5 días, voy a necesitar el uso tal vez de un antibiótico. Pero si en el caso es heces que son flácidas, un poquito más blandas, un poquito más la frecuencia, yo tal vez puedo controlar únicamente con una diferente alimentación, ¿de acuerdo? O bajando la cantidad de alimentación que le estoy dando, o inhibiendo completamente la alimentación. Entonces sería un medio para yo controlar, ¿no es cierto? Yo con ese podría controlar y no utilizar el antibiótico. ¿Cuándo utilizar? Pues cuando en realidad hay una infección grave. Otra cosa que ustedes han visto, que se administran antibióticos después de una cirugía, como prevención, pues tal vez en ese caso yo lo requiera, ¿de acuerdo? Si es que tal vez la asepsia no es la correcta y quiero prevenir alguna infección grave. Es importante saber determinar en el momento que hay una infección grave, en el cual necesito un apoyo del organismo, porque recuerden que nuestro organismo sale solo, el organismo de Bellmer sale solo. Lo único que hace la medicina es acelerar la recuperación, pero hay que ver el momento adecuado. Un clínico específico dirá cuándo yo tengo que utilizar y cuándo no tengo que utilizar. Lo que nosotros debemos es no utilizar en todos los casos, ver los medios preventivos o ver los medios terapéuticos, pero que no conlleven el uso de un antibiótico. ¿No? Como digo, manejo de una alimentación. A mi perrito, si yo le doy un jarro entero, pues le doy la mitad o menos de la mitad hasta que comience a restablecer la microbiota.
En fin, ¿no? Eso sería algo del uso. Algo también que les recomiendo a ustedes, sean curiosos en el uso de los medicamentos. Todo tipo de medicamentos. Al principio, al inicio, hablábamos no únicamente de antibacterianos, sino también de otro tipo de medicamentos como analgésicos que me mencionaba Fernando. ¿Cuál era el medicamento que me decías, Fernando, para utilizar? Ivermectina. Ivermectina, por ejemplo, o el Flunixin, también hablábamos. El Flunixin, por ejemplo, puede haber una tolerancia del medicamento. El Flunixin es un analgésico no esteroideo, pero puede haber una tolerancia, o sea que el animal ya no cumpla la dosis que yo le daba en inicio y que ahora necesite darle más, se vuelve una tolerancia del fármaco. O la ivermectina, también, no sé si la ivermectina han escuchado, la raza de los perritos de la reina Isabel, ¿cuál era? La raza de los perros de la ¿Se reina acuerdan de Isabel. esos chiquitos? Chihuahua, no sé. ¿Se acuerdan que eran unos corgis? Corgis eran los perritos. Esos, por ejemplo, con la ivermectina que me comenta Fernando, eran muy sensibles a la ivermectina. ¿Se acuerdan de Lassie? Que había una serie hace años de una perrita que se llamaba Lassie. ¿Qué raza era? Ah, sí, no, es así. Collie. Pues estos también son sensibles a la ivermectina. Los gatos tienen que tener mucho cuidado con la ivermectina, ¿sí? Porque no pueden metabolizar este fármaco. Pero una gran diferencia con las grandes especies, bovinos, equinos, que sí se utilizan. Tal vez un nemátodo, ¿se acuerdan ustedes? ¿Cómo es la característica de un nemátodo? ¿Se acuerdan? Un gusano. Es Un gusano, alargado. ¿no es cierto? Que es Tiene alargado, estómago. redondo y que no es segmentado. Pues estos nemátodos, la ivermectina actúa frente a estos nemátodos, pero el uso y el abuso y el uso indiscriminado de este hecho que los nemátodos comiencen a volver resistentes a este tipo de producto. Y la ivermectina tiene un efecto bastante perjudicial a nivel o nocivo a nivel de los microorganismos de la tierra, ¿sí? Del medio ambiente. Es por eso que el uso indiscriminado de esto, el uso durante varias veces en ganado bovino, destruye los microorganismos del suelo e impide que los pastos crezcan normalmente. Entonces, como les decíamos en un inicio en las preguntas de ustedes, es un trípode que se maneja animales, personas y medio ambiente, ya que lograr un equilibrio en restos. Bueno, creo que hemos abarcado los puntos más importantes de este tema. Y ya para ir finalizando, ¿cuál sería nos podría decir estrategias, o bueno, más que estrategias, cuál sería su mensaje para generar conciencia en los médicos veterinarios respecto a la administración de fármacos? Bueno, pues yo le defiendo a los médicos veterinarios y a ustedes como futuros médicos veterinarios que nosotros sabemos cuándo aplicar y en qué dosis aplicar, ¿no es cierto? Lo que deberíamos es controlar el uso de personas que no tengan el conocimiento. Si es que nosotros utilizamos los medicamentos, estaremos seguros, como se hace en otros países, que solo el médico veterinario es el responsable de utilizar los productos, nadie más. Y esto es el medio para lograr en futuro controlar a estas futuras superbacterias que se darán. ¿De acuerdo? Y también tener en cuenta que estamos directamente relacionados con médicos humanos que como lo dijiste en el inicio, trabajamos en sinergia, ¿no? Y pues esto hará que en el futuro controlemos estas posibles resistencias antimicrobianas. Perfecto, doctor. Una vez más le agradecemos por su valioso tiempo y por su conocimiento. Creo que ha sido una charla muy fructífera para todos nosotros y espero que para todos quienes nos están escuchando también lo haya sido. Y nos vemos en el próximo episodio de nuestro podcast, el Vetcast. Muchas gracias.